Increíble revelación en el brindis de cumpleaños, lo que mi suegra expuso transformó nuestra familia para siempre. Javier, ingeniero agrónomo de 35 años, sonría con un gesto que apenas oculta la presión que siente en su pecho. La casa está llena de risas y el irresistible aroma de los platillos tradicionales, pero él se siente como un espectador en su propia celebración. Desde pequeño, ha sido el pilar de su familia, el hijo mayor cargando sueños ajenos a cuestas. Cada año que pasa, la presión se siente más fuerte, como un cable de acero que se tensa hasta el extremo. Al levantar su copa para brindar, el corazón le late desbocado. Doña Carmen, su suegra, una mujer de carne y hueso que ha vivido el sacrificio en cada poro, se pone de pie. Su voz suena como un eco en el silencio, y Javier siente que el aire se vuelve denso, como si cada palabra fuera un disparo que resuena en su interior. Ella comienza a hablar de un negocio familiar oculto, de un legado que ha permanecido en sombras por generaciones, y él se siente como un niño atrapado en un mundo de adultos, donde no sabe cuál es su papel. La revelación le estalla en la mente, ese negocio puede ofrecer una salida. Un camino diferente, uno que podría marcar la diferencia en su vida y, sobre todo, en la de los suyos. Sin embargo, entre las posibilidades brillantes que se dibujan ante él, surge la sombra de una culpa profunda. ¿Significa eso que debe traicionar las expectativas familiares? La lucha entre sus propias aspiraciones y las de su familia lo consume. Piensa en las horas largas en el trabajo, los sacrificios que hizo para estudiar y convertirse en ingeniero. Todo eso parece disolverse en el aire denso de la sala. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la angustia se intensifica, como si la presión de todos los rostros mirándolo hubiese creado una atmósfera irrespirable. Su mente corre, como una mariposa atrapada en un frasco, buscando una salida. La historia de su familia, con sus compromisos y sacrificios, lo atrapa. Su estatus de hijo mayor lo ha llevado a priorizar el bienestar de los demás por encima del suyo. La pregunta que retumba en su cabeza es clara: ¿debe seguir la senda marcada por su familia o arriesgarse a desafiar esa tradición en busca de su propia voz? La tensión crece, el silencio se vuelve ensordecedor. Las miradas están puestas en él, y siente como el sudor recorre su frente. Dentro de él, se libra una batalla feroz. Espérame, respira, sugiere una voz interior, pero los ecos de su familia lo mantienen anclado al pasado. ¿Realmente está dispuesto a abrir esa puerta que podría llevarlo a un futuro distinto y, al mismo tiempo, destrozar el delicado equilibrio que ha mantenido durante años? En ese instante, Javier se siente como un volcán a punto de erupcionar, atrapado entre el deber y el deseo, entre lo tangible y lo soñado. Lo que estaba destinado a ser una celebración se ha transformado en un callejón sin salida, y con cada segundo que pasa, la pregunta se torna más apremiante: ¿a qué precio estará dispuesto a sacrificar su felicidad por el legado familiar? La mirada de Javier se clava en el suelo, como si ese simple gesto pudiera ofrecerle respuestas. La incertidumbre le abruma, casi como un manto pesado que lo arrastra hacia las sombras de su mente. El negocio del que habla doña Carmen despierta en él una chispa de curiosidad, pero también una oleada de desconfianza. Después de años dedicados a lo que se esperaba de él, como podría dar un paso hacia lo desconocido, aún persiste el eco de las palabras de su suegra en su mente. Este legado puede cambiarlo todo. En ese momento, la idea comienza a gestarse: ¿quién dice que no puede construir su propia versión de aquel legado? Comienza a hacerlo consciente, aunque cada latido de su corazón lo traicione, instándole a huir de esa decisión que podría desestabilizarlo todo. Se siente atrapado en un limbo entre dos mundos: su vida actual, donde cada día se enfrenta al mismo escritorio, y la promesa que representa un futuro incierto. Javier siempre ha sido un hombre práctico, adaptado a las rutinas y peligros del día a día, pero hay una voz rebelde en su interior que clama por más. Esa voz comienza a alzarse y a tomar forma de planes. Sin embargo, las dudas aún persisten. Está preparado para enfrentar lo que su decisión podría desatar en su familia. El siguiente día, Javier se sienta en su oficina, rodeado por documentos y datos de cultivos que parecen perder relevancia ante la nueva realidad que ha empezado a notar en su vida. En esencia,
¿de verdad ama el trabajo que hace? Las horas inagotables y las presiones del entorno laboral lo han convertido en un autómata, un mero ejecutor de tareas que no alimentan su pasión. Su mente viaja hasta la noche anterior, las miradas expectantes de su familia aún incrustadas en su memoria. Los murmullos de apoyo y la risa en el aire se tornan ecos de lo que le gustaría que fuera, una vida plena. Javier toma una decisión. Se sumerge en la noche. Con un cuaderno y un lápiz, comienza a explorar su mente. Quiere desglosar su relación con la agricultura, su deseo de renovarla. Si decide embarcarse en el proyecto que su suegra menciona, debe hacerse un mapa claro. Visualiza la posibilidad de modernizar ese legado, de ser el catalizador que conecte las tradiciones con las innovaciones. Es un perfil diferente, no el deportista que se arroja a un abismo ciego, sino el arquitecto que evalúa cada línea antes de construir. Mientras anota sus ideas, la lista se expande con cada trazo. Investigar nuevas técnicas agrícolas, aprender sobre usando tecnología, marketing. Cada idea fluye, cada palabra en el papel infunde claridad. Se siente como un pescador que finalmente encontró su red en medio de un mar de confusiones. Por primera vez en mucho tiempo, siente que está tomando control sobre su vida, que no se conformará con vivir perpetuamente para otros. Pero la emoción por su nuevo descubrimiento se ve oscurecida por un persistente rayo de incertidumbre. ¿Habrá apoyo en su familia? ¿Y si se convierte en el villano por desafiar normativas familiares tan profundamente arraigadas? Los días se convierten en semanas, y el dilema no se resuelve. Javier se encuentra entre una decisión que podría alterar el rumbo de su vida y la oposición que podría encontrar en su familia. Por cada paso que se atreve a dar hacia adelante, la sensación de traición lo persigue ferozmente. Una tarde, tan solo días antes de que planee hablarle sobre su idea a doña Carmen, recibe un mensaje inesperado de su hermano menor. ¿Estás buscando algo distinto, Javier? Hablemos. Las palabras resuenan en su pecho con un nuevo sentido de urgencia. ¿Acaso su familia puede ser la clave para su transformación? Sin pensarlo dos veces, responde afirmativamente, sintiendo que este puede ser el momento que cambia la narrativa de su vida. Sin embargo, a medida que se prepara para esa conversación con su hermano, una nueva revelación lo golpea. ¿Qué pasará si descubre que su hermano también es partidario de continuar el legado familiar como siempre se ha hecho? La nueva conexión podría abrir tantas puertas como cerrarlas. Y en sus manos está la fragilidad de todo lo que ha construido y los sueños que ha comenzado a forjar. Estará listo para enfrentar la verdad que le espera. La tensión en su abdomen se intensifica. La línea que define su futuro se dibuja, y el momento de la verdad se acerca rápidamente. Javier esperaba a su hermano en una cafetería local. El ambiente era tranquilo, pero en él se sentía una vibración cargada de nerviosismo. Cada sorbo de café se volvía más amargo mientras su mente giraba en torno a posibles desenlaces. ¿Qué ocurriría si su hermano, Emilio, no solo deseaba mantener el legado familiar, sino que lo rechazaba de manera rotunda? La posibilidad de un desacuerdo resonaba con fuerza, amplificando su angustia. Al llegar, Emilio parecía despreocupado, pero había un brillo extraño en sus ojos. Al darse la mano en un saludo tibio, Javier intuyó que su hermano estaba consciente de la gravedad de la conversación que se avecinaba. Los primeros intercambios fueron ligeros, como un intento de suavizar el aire tenso que los rodeaba. Sin embargo, el juego de palabras no tardó en volverse más serio. He estado pensando en lo que dijiste, en el legado de la familia, comenzó Emilio, con un tono reflexivo. A veces, creo que nos estamos quedando atrás. Las palabras de Emilio chisporrotearon en su mente. Se sentía como el eslabón perdido entre dos generaciones, entre dos visiones de la vida. Cada comentario parecía encender una llama de esperanza dentro de Javier, aunque por dentro luchaba contra la familiar incertidumbre que le recordaba al viejo camino que había recorrido toda su vida. ¿Y qué piensas hacer con eso?, preguntó Javier, resaltando su curiosidad. Emilio suspiró, como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. No era la respuesta sencilla que Javier esperaba. Las dudas se hacían eco en su mente. ¿Mayor disposición para el cambio por parte de su hermano significaba que en su familia podría haber apertura para nuevas ideas? ¿O era solo una trampa disfrazada que lo devolvería a la rutina familiar? Sinceramente, lo he estado evaluando. He visto cómo algunas innovaciones han cambiado la manera en que la agricultura se plantea. Hay un mundo allí afuera que podría beneficiarnos, explicó Emilio, y su voz comenzó a vibrar con fervor a medida que hablaba. No sé si estoy listo para abandonarlo todo, pero quiero explorar.
La revelación de Emilio pareció abrir una puerta que Javier creía haberse cerrado. Sostenía la esperanza de que esta conversación resultara en algo más grande que una coexistencia pasiva de tradiciones. Era la posibilidad de construir el futuro juntos, una colaboración que, de ser bien gestionada, tendría el potencial de ser el inicio de un nuevo legado. Quizás deberíamos hablar con doña Carmen, sugirió Javier, sintiendo como esa simple propuesta lo llenaba de adrenalina. Si queremos hacer algo diferente, necesitamos a todos a bordo. Su experiencia puede guiarnos. El rostro de Emilio se iluminó por un instante, luego, una sombra de duda cruzó su mirada. La posibilidad de desafiar la autoridad familiar era un área minada, pero la determinación en su hermano lo empujó hacia adelante. «¿Y si su reacción no es la que esperamos?», respondió Emilio, frunciendo el ceño. «¿Y si estamos desafiando algo que no debería ser cambiado?». Javier sintió una punzada en el pecho. Era un dilema moral palpable, el choque entre el deseo de transformación personal y el miedo a quebrantar las expectativas familiares. Mientras los minutos transcurrían, Javier contempló el camino que había decidido seguir. No era suficiente con pensar en innovaciones, debía enfrentar a su familia, y no solo a su suegra, sino a todos los que habían confiado en las tradiciones. Esa noche se sumergiría en la profundidad de sus propios temores, evaluando su valor para buscar un cambio. Al final de la charla, Javier y Emilio acordaron reunirse con doña Carmen, pero en su interior, una nueva verdad lo atormentaba. ¿Cómo darían ese paso sin enfrentarse a una resistencia que podría fracturarlos a todos? La certidumbre de lo que era su vida ya no lo satisfacía, y la búsqueda de su nuevo propósito comenzaba a iluminar el sendero hacia una encrucijada. Con el café ya frío en la mesa y sus corazones golpeando con fuerza, ambos hermanos miraban hacia el futuro inminente. Era una charla llena de promesas, y a la vez, de riesgos aplastantes. El momento de la verdad se acercaba, y Javier aún no estaba seguro de si tendría el valor suficiente para atravesar ese umbral. La conversación finalizó con una promesa de acción, pero Javier se dio cuenta de que el próximo paso era el más aterrador de todos, una despedida a su antigua vida y un posible enfrentamiento con la mujer que había guiado a su familia durante años. ¿Sería capaz de gestionar la intensa presión que esto conllevaría? La respuesta, aunque incierta, palpitaba en su interior, y la verdad estaba a punto de salir a la luz. El día de la reunión con doña Carmen llegó cargado de expectativas. Javier se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación que no había sentido en mucho tiempo. La luz que entraba por la ventana parecía más brillante, como si el mundo lo instara a tomar una decisión. Cada paso hacia la cocina resonaba con la idea de que ese día podía modificar el rumbo de su vida. Mientras preparaba un café, su mente divagaba en los recuerdos de su infancia, cuando las discusiones familiares se centraban en la tradición de cultivar los mismos campos que habían sido heredados por generaciones. Las historias de su padre, la paciencia y la sabiduría transmitidas por su madre, todo eso se amalgamaba en un legado que él, por primera vez, se cuestionaba. ¿Era simplemente un deber? ¿O había una libertad que aún no había explorado? Esa mañana, Javier revisó una y otra vez la presentación de los cambios que había investigado, convencido de que era el momento de proponer nuevas ideas para la finca. Ideas que, si se llevaban a cabo, podrían revolucionar el modelo empresarial familiar. Sin embargo, valía la pena preguntarse si estaba preparado una vez más para mirar a los ojos de su suegra, la matriarca que había tomado decisiones clave en la vida de su familia. La historia de su vida estaba impregnada de tradición, y romper con eso podría resultar en un conflicto insalvable. Como si hubiera sentido su agitación, su esposa, Isabel, se detuvo tras él y le ofreció un abrazo silencioso que infundió algo de calma. Además de ser su apoyo incondicional, ella era su conexión con la familia, una voz que siempre lo había alentado a perseguir sus sueños. Recuerda, lo más importante es que debes hablar desde el corazón, le dijo ella, con una sonrisa suave pero firme. Eres parte de esta familia tanto como ellos lo son de ti. El camino hacia la casa de doña Carmen se sintió interminable, cada bache en la carretera reflejaba sus propias dudas. ¿Acaso ella aceptaría las propuestas? ¿La vería como un desafío a su autoridad o como un esfuerzo por mejorar el legado familiar? Tal vez su voz podría ser la chispa que necesitaban, o un grano de arena contra el aguacero de resistencia. Al llegar a la casa, el aire vibraba con la expectativa de la celebración de cumpleaños que se avecinaba. La música suave y las risas a lo lejos lo empujaron a avanzar, pero, a su vez, la presión del evento lo hacía vacilar. Era un brindis, una celebración, pero también un terreno fértil para el conflicto. Cuando ingresaron, la calidez del hogar lo envolvió.
A lo lejos, en la sala principal, doña Carmen supervisaba cada detalle, desde el pastel hasta la disposición de las flores. Su presencia era imponente. Javier sintió que, con cada paso hacia ella, también se acercaba al abismo de sus propias inseguridades. «Felicidades, mamá», dijo Isabel, mientras Javier se mantenía detrás, observando con cautela. Doña Carmen sonrió, pero había en sus ojos una chispa de acuciosidad. No necesitaba palabras para que Javier supiera que ella esperaba más que un simple saludo. Tras las bendiciones viajeras y las risas de la fiesta, llegó el momento del brindis. Todos los ojos se posaron sobre doña Carmen, quien tomó la iniciativa en un discurso que era a la vez emocional y marcial. Era su momento de brillar, de dar el ejemplo a la familia. La voz de ella resonó con el peso de generaciones, y Javier sintió que cada palabra se convertía en un reto. Cuando su turno llegó, sus manos temblaban. ¿Por qué importaba tanto lo que pensara su suegra? Mientras alzaba la copa, cada pensamiento lo empujaba más y más a la verdad que llevaba dentro. De repente, la idea de defraudar a su familia se transformó en una necesidad de honestidad. Momento de sinceridad o adiós a su viejo yo. Javier respiró profundo antes de hablar. La respuesta a su dilema se encontraba en el instante, y cada mirada de su familia parecía gritar que el momento había llegado. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la boca, la mirada inquisitiva de doña Carmen se intensificó, y la sala quedó en un silencio profundo. ¿Estaría realmente listo para arriesgarlo todo? El futuro que había anhelado, el enfrentamiento que lo había estado atormentando, lo miraban de frente. Estaba a punto de hacer una revelación que cambiaría el curso de su vida y el de su familia para siempre. ¿Y si la tradición y la innovación pudieran coexistir? La decisión estaba al alcance de su mano, pero ahora, el tiempo se sentía escaso. La verdad deseaba salir, pero ¿sería suficiente para cambiar todo lo que creía? El silencio se volvió un espacio palpable. Javier sintió el peso de todas las miradas, como si cada par de ojos pudiera penetrar en su alma. En ese microsegundo suspendido, la incertidumbre interna comenzó a dilucidarse, un impulso que brotaba del fondo de su ser. La respiración se le hizo entrecortada. Sin embargo, la parábola de su vida, la tradición que tanto había venerado, se encontraba en un punto de quiebre. Con el pulso acelerado y el corazón resonando en sus oídos, se dio cuenta de que no solo estaba hablando por sí mismo, sino también por todos aquellos que habían sido fuegos apagados en la oscuridad de las expectativas familiares. Este es mi momento, pensó. A través de aquel breve instante de introspección, la imagen de sus padres y sus enseñanzas resonó en su mente, pero también empezó a surgir la figura de quien quería ser realmente. Me gustaría proponer un brindis, comenzó, su voz temblando como una hoja en el viento. Se detuvo, intentando encontrar la fuerza en el profundo anhelo que lo guiaba. Un brindis no solo por los muchos logros de esta familia, sino también por el futuro que todos podemos construir juntos, abrazando la innovación y la tradición. Mientras esas palabras brotaban de sus labios, sintió como si una nueva corriente de energía fluyera a través de él. Aquello no era solo un discurso, era un acto de liberación. El América de la familia creía tener en sus manos su destino, pero aquí estaba él, dispuesto a redefinirlo. Miró a doña Carmen, cuyos ojos se entrecerraron en una mezcla de sorpresa y suspicacia. He estado trabajando en un plan, continuó Javier, incapaz de retroceder. Un plan que podría transformar la finca, modernizarla y, al mismo tiempo, respetar nuestras raíces. La agricultura ecológica y la diversificación de cultivos son tan solo el inicio. Podemos atraer nuevas generaciones, generar más ingresos y garantizar un futuro sostenible. El murmullo de la sala dio paso a un silencio helado. Una parte de él se sentía acobardada, pero la otra lo empujaba hacia adelante. Era como si esos pocos minutos en los que había estado a punto de callar se convirtieran en una eternidad, una lucha entre la seguridad de lo conocido y la promesa de lo desconocido. La respuesta de doña Carmen no se hizo esperar, su mirada se endureció aún más y su postura erguida se tornó en un silencio reflexivo. Tal vez el reto que había lanzado había superado las expectativas de todos, tal vez su voto de confianza en sí mismo molestaba a la matriarca, pero sabía que ya no podía volver atrás. La claridad de su perspectiva estaba finalmente aflorando, independientemente de la incomodidad que pudiera provocar. Las palabras agudas de doña Carmen cortaron el aire como cuchillos. Javier, ¿acaso crees que la tradición es simplemente un ancla? Nuestra historia nos ha mantenido unidos. Lo que propone suena interesante, pero no podemos olvidar de dónde venimos. El corazón de Javier latía frenético.
Las preguntas sobre su propia lealtad hicieron eco en su mente. La tradición de su familia jamás había sido un obstáculo, sino un impulso. Pero, ¿habría formas de innovar sin menospreciar aquellas historias que habían modelado su identidad? No me malinterpretes, doña Carmen, respondió él, intentando equilibrar su voz. La tradición tiene un valor invaluable. Pero creo que también debemos adaptarnos, evolucionar y encontrar un equilibrio. Mientras discutía, algo dentro de Javier se encendió, una chispa de autoconfianza lo invadió. La idea de que su voz importaba, que sus ideas podían aportar valor, lo llenó de energía, contrarrestando las dudas que solían asediarlo. Estaba tomando decisiones no solo por su familia, sino por su propia vida, pero en el fondo, aún oculta tras los matices de la conversación, una nueva inquietud comenzó a formarse. Si las palabras de doña Carmen eran un desafío, ¿qué otro secreto celaba? ¿Qué otras decisiones, ocultas en la sombra, estaban esperando para revelarse, mientras intentaba encontrar el hilo de una respuesta? Una incertidumbre se posó nuevamente sobre él. Sin embargo, había tomado la decisión de no aferrarse al miedo que lo había dominado por tanto tiempo. Ahora estaba en una nueva encrucijada, reformular el legado que había heredado o enfrentarse a las repercusiones que podrían derivarse de su audaz planteamiento. Las palabras aún flotaban en el aire, y el brío de su determinación podría ser solo el inicio. Estaba listo para afrontar todo lo que eso implicaría. La revelación del brindis había abierto la puerta, pero las verdaderas batallas apenas comenzaban. Javier observó el rostro de doña Carmen, cada línea y cada expresión reflejaban historia y tradición. Sintió que una ola de ansiedad lo invadía, pero también una determinación inusitada. Sabía que la confrontación con su suegra era solo el inicio de un proceso más profundo de autodescubrimiento. Con cada latido de su corazón, se daba cuenta de que estaba abriendo un camino, no solo para él, sino para futuras generaciones de su familia. Mientras la conversación continuaba en la sala, Javier se retiró mentalmente al rincón de su mente donde el estrés y la incertidumbre no podían alcanzarlo. Comenzó a visualizar los pasos a seguir después de aquella reunión, un mapa mental de su proyecto elaborándose en su mente. Cultivos ecológicos, innovaciones tecnológicas para la finca, y la posibilidad de convertir el lugar en un atractivo turístico para jóvenes emprendedores que quisieran aprender de la agricultura moderna. Era un sueño ambicioso, pero lo que empezó como un susurro se convertía en gritos. Javier sabía que necesitaba evidencia concreta para apoyar su visión. Comenzó a anotar ideas sobre un cuaderno que siempre llevaba consigo, tachando y modificando mientras imaginaba la finca floreciendo de una manera que nunca había soñado. La posibilidad de introducir un sistema de microinversión para agroquímicos menos dañinos, la revalorización del mercado local. Todo esto pensé en una estrategia que no solamente hablaba de cambio, sino también de respeto a la historia que representaba su familia. En medio de su ensueño, volvió a la realidad. Doña Carmen continuaba en su reclamo, cuestionando la imprudencia de Javier al desconocer el legado. Él, sin embargo, había comenzado a sentir que esa fortaleza ancestral podía coexistir con su visión progresista. En lugar de rechazar su pasado, podía utilizarlo como un cimiento para construir algo nuevo. Alzando la voz para ser escuchado entre murmullos, Javier pronunció: este cambio que propongo no es un rechazo a lo que hemos sido, es un homenaje a lo que hemos construido. Al honrar nuestra historia, podemos hacerla relevante y viable para el futuro. Las miradas se dirigieron a él una vez más, algunas incrédulas, otras curiosas. El impulso de Javier crecía. Todos estaban al tanto de las dificultades que enfrentaba la agricultura, pero aún así, muchos preferían aferrarse a un pasado brillante que, aunque nostálgico, no ofrecía respuestas. La pregunta que se formulaba en la mente de Javier era cómo cultivar esperanza a partir del escepticismo. A medida que continuó desarrollando su argumentación, sintió que su voz se solidificaba, sus ideas deslumbraban ante un público cautivo. Hablaba ahora de la importancia de la educación, de capacitar a los jóvenes en técnicas modernas que honraran el cuidado de la tierra y promovieran prácticas sostenibles. Se imaginaba a sí mismo liderando talleres en la finca, convirtiéndola no solo en un lugar de trabajo, sino en un espacio de innovación. Lo que propongo tiene el potencial de no solo aumentar nuestros ingresos, sino de revitalizar nuestra comunidad, añadió, consciente de que su mensaje debía resonar en la esencia de todos los presentes. Javier no pudo evitar sentirse emocionado. La mirada de doña Carmen dejó entrever una grieta, una pequeña apertura hacia su visión. Sin embargo, el momento de triunfo se vio ensombrecido por un nuevo dilema: cómo implementar estos planes sin desgastar su relación familiar.
Con cada paso hacia adelante, había una preocupación latente por la reacción de su familia. Cuando la reunión finalmente concluyó, Javier se retiró al jardín. El aire fresco le proporcionaba claridad, y mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, su ansiedad se transformó en una resolución firme. Había tomado una decisión crucial, pero el camino por delante estaba lleno de incógnitas. ¿Qué sucedería si su plan fracasaba? ¿Sería capaz de sostener su posición ante los escépticos? Estas preguntas reverberaban en su mente. Sabía que el futuro requeriría no solo valentía, sino también una red de apoyo que pudiera sostenerlo. Entre sus pensamientos surgió un nuevo reto: buscar aliados que pudieran unirse a él en esta visión. Recurrir a expertos, agricultores innovadores o incluso universidades cercanas, era vital. Mientras un viento fresco acariciaba su rostro, Javier comprendió que su viaje apenas comenzaba. La lucha con la tradición y el cambio estaba lejos de resolverse, y ahora se trataba de encontrar fuerzas que lo empujaran a seguir adelante. Pero, en su mente, una pregunta aparecía repetidamente: ¿había realmente tomado la decisión correcta al desafiar las expectativas familiares? Esa incertidumbre podría ser el roce que lo impulsara, pero también el lastre que lo hundiría. La cruda realidad de su posición se presentaba ante él como una espada de doble filo, pulida y brillante, dispuesta a cortar tanto sus miedos como sus vínculos. La noche se cerraba, y una nueva era se presagiaba. Sin embargo, la verdadera batalla no era solo contra la inercia de sus raíces. Se daba cuenta de que, para cambiar las cosas, primero tendría que cambiar a sí mismo. Javier se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Era el cumpleaños de doña Carmen, y se celebraría una cena en la que la familia se reuniría para rendir homenaje a su matriarca. Para muchos, este día era simplemente uno más en el calendario, pero para Javier era un punto de inflexión, una oportunidad de presentar su visión. Mientras se acomodaba la camisa, no pudo evitar reflexionar sobre las repercusiones de sus recientes decisiones. La casa familiar estaba decorada y el aroma de la comida tradicional impregnaba el aire, llevando consigo la nostalgia y el peso de experiencias pasadas. Pero detrás de esa atmósfera festiva, Javier sentía el zumbido de la incertidumbre. Un día que debería ser lleno de celebración, se convertía en una arena movediza de ansiedad y cálculo. La cena comenzó. Doña Carmen, resplandeciente en su papel de anfitriona, desbordaba entusiasmo. Las risas se entrelazaban con las historias que giraban en torno a la mesa. Javier escuchaba, pero sus pensamientos estaban lejos, esforzándose por definir sus palabras y saber cuándo y cómo abordar el tema que lo consumía. En medio de los discursos y los brindis, llegó su turno. Con un vaso levantado, se sintió observador de la escena, cada mirada centrada en él. Se respiraba expectación. Sabía que había llegado el momento de ser honesto, de desafiar su propio temor familiar y de establecer un precedente. «Quiero brindar por nosotros y por el futuro», comenzó, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Murmullos rodaron a su alrededor. Javier continuó: «Reconozcamos las raíces que nos sostienen, pero también abracemos las ramas que nos pueden llevar a nuevas alturas». La expresión de sorpresa en el rostro de doña Carmen era inconfundible. Mientras seguía hablando, su nerviosismo se convirtió en una especie de frenesí. La urgencia de su mensaje acentuaba su tono. Mencionó los cultivos ecológicos, la dignidad de enseñar a las nuevas generaciones y la necesidad de adaptarse a un mundo que avanza a pasos agigantados. Nuestro legado no debe ser un ancla que nos mantenga en el mismo lugar, sino un viento que nos impulse hacia adelante, dijo, finalmente encontrando la cadencia. El silbido de la respiración se detuvo en la sala al escuchar su intento claro de conectar tradición con innovación. Doña Carmen se mantuvo en silencio, sus ojos fijándose en él, sopesando la letra de su discurso. Cuando Javier terminó, su corazón latía con fuerza, la mezcla de alivio y ansiedad se apoderó de él. Había hecho su oferta, expuesto su visión, pero ahora debía enfrentar las diversas reacciones. La expectación en el aire era palpable, y el silencio se tornó incómodo. Finalmente, doña Carmen se levantó, aún con ese brillo en sus ojos, pero esta vez había algo más, un destello de respeto mezclado con duda. Ella tomó la palabra, su voz resonando con la autoridad de los años que llevaba en su puesto de matriarca. Javier, la pasión que has mostrado hoy es admirable, empezó, y lo aprecio. Sin embargo, todos sabemos que cambiar el rumbo de nuestra historia no es tarea fácil. Estas ideas traen consigo grandes riesgos. Las palabras que seguían eran un desafío, una exposición de sus miedos. Recogió el sentimiento en la sala y lo arrojó de vuelta con la sabiduría que solo podían ofrecer las decepciones pasadas.
A medida que hablaba, Javier sentía como poco a poco se cerraba la brecha entre su visión y el legado familiar. Después de la cena, ahora más un encuentro crucial que una celebración, Javier se quedó atrapado en pensamientos. Había expuesto su alma, pero ¿habrá sellado el destino de su aspiración o ha creado un camino hacia una nueva alianza? La noche encerraba muchas posibilidades, pero también un potencial peligro. Mientras se retiraba a su habitación, la sensación de que la tensión había aumentado lo invadió. ¿Podría encontrar una manera de alinear los valores familiares con sus aspiraciones sin perderse a sí mismo? La respuesta parecía tan esquiva como las sombras que se alargaban en la pared. Mañana le esperaría, no solo un nuevo día, sino una nueva batalla. La línea entre el amor incondicional y el deber autoimpuesto se volvería difusa. Y en medio de esa confusión, un pensamiento se aferra tenazmente en su mente, lo que había comenzado como una idea podría convertirse en una visión colectiva si lograba abrir las puertas del diálogo con su familia. El sonido de su propio aliento sonaba en un eco de determinación. En el aire se podía sentir el cambio, pero ¿sería él quien lo provocaría, o simplemente otro sueño que se desvanecería en el amanecer? La respuesta estaba tejida en la estrategia que él decidiría emprender. A la mañana siguiente, Javier se desperezó con la sensación de que había cruzado una línea. La cena había dejado huellas en su mente y, mientras el sol se filtraba por la ventana, entendió que la conversación con su familia no había hecho más que empezar. Se sentía impulsado a desarrollar un plan, y la incertidumbre que antes lo había frenado ahora se transformaba en motivación pura. Mientras desayunaba, su mente giraba en torno a la pregunta central: ¿cómo convertir la resistencia en una oportunidad de diálogo genuino? Sabía que su visión necesitaba ser apoyada por hechos concretos, y no solo por sueños abstractos. Decidió que su primer paso sería investigar más sobre los cultivos ecológicos. No quería simplemente exponer ideas, quería ser un referente. Con un café humeante frente a él, comenzó a buscar libros y recursos en línea sobre la agricultura sostenible. Cada nuevo dato se sentía como un ladrillo en la construcción de su proyecto. Las imágenes de granjas florecientes y prácticas innovadoras tomaban forma en su mente, y finalmente, Javier comprendió que ese conocimiento necesitaba compartirse. Después de un par de horas, se sintió más preparado. Ya no se trataba solo de él y su visión. Era una oportunidad para conectar con su familia, para mostrarles que el cambio no implicaba abandonar la tradición, sino más bien abrazarla en una nueva luz. A medida que se sumergía en la investigación, una idea comenzó a florecer: si podía establecer un pequeño huerto en el patio trasero de la casa familiar, eso sería un símbolo palpable de su compromiso. De inmediato, se dirigió al taller de su padre, donde encontró herramientas que llevaba años sin usar. Los recuerdos de su infancia en los que ayudaba en el jardín comenzaron a fluir, llenándolo de una nostalgia que ahora se mezclaba con determinación. Sin dudarlo, se propuso llevar a cabo esta idea, aunque el escepticismo de su familia pudiera ser inminente. Sin embargo, plantearse cómo presentar el proyecto ante ellos lo absorbía. Asemejar su propuesta a una historia de superación familiar podría atraer a sus seres queridos. Por lo tanto, ideó un plan: organizar una tarde de trabajo comunitario, donde ellos pudieran participar en el huerto. La idea de compartir esa experiencia podría abrir el diálogo, mostrándoles que el cambio podía iniciarse de formas sencillas y divertidas. El día avanzó rápidamente, y Javier se encontró a sí mismo hacia el final de la tarde, dibujando en un cuaderno los planes para el huerto. De repente, sintió un cosquilleo en su estómago. La posibilidad de invitar a su familia a ser parte de su sueño comenzaba a darle forma a un nuevo tipo de vínculo, uno donde el amor se entrelazara con la colaboración. Sin embargo, una inquietud se instaló en su pecho: ¿y si fallaba? ¿Y si sus seres queridos no reaccionaban como él esperaba? La duda no tardó en surfear en su mente, recordándole la reacción reservada de doña Carmen y los temores que había sembrado en la cena. Aún así, Javier tomó aire, aferrándose a la convicción de que cada emoción, ya fuera entusiasmo o temor, era parte del proceso. Hacer frente a la posible resistencia de su familia era, en definitiva, una oportunidad para aprender y crecer. Con este nuevo enfoque, anclado en el deseo de unir su familia y su futuro, Javier comenzó a buscar la manera de lanzar su propuesta. La sensación de acción superaba a la de la duda, y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado por el futuro. Pero a medida que iluminaba sus pasos hacia la certeza, un mensaje inesperado llegó de su hermana Clara. Un solo comentario en el chat grupal prendió una chispa siniestra en su interior: ¿qué harás la próxima vez que nos juntamos? La pregunta flotaba en el aire como un eco inquietante.
Javier sabía que el momento de la verdad se acercaba rápidamente, y con él, la oportunidad de enfrentar no solo los desafíos familiares, sino los demonios internos que hasta ahora había tratado de silenciar. ¿Cómo respondería a Clara? ¿Iba a arriesgar su familia por seguir su sueño, o daría un paso atrás ante la opinión de otros? El futuro se vislumbraba incierto, pero la necesidad de avanzar se hacía cada vez más imperiosa. La noche del cumpleaños de su padre se acercaba con la misma intensidad que la presión en su pecho. Javier pensó que no había mejor escenario para presentar su propuesta que durante una celebración familiar, rodeado de risas y alegría. Sin embargo, también sintió que esa era la peor idea que había tenido en su vida. La dualidad de sus emociones lo empujaba hacia la acción, pero también lo mantenía en un estado de parálisis. Mientras se preparaba para el evento, repasó sus notas sobre el huerto. Las imágenes de los cultivos llenaban su mente, pero a medida que se acercaba la hora, la duda comenzaba a filtrarse de nuevo. ¿Estaba listo para lo que podría ser un rechazo en público? La posibilidad de que su madre se escandalizara lo hizo dudar, y sentía el ardor de su opinión casi como un peso físico sobre sus hombros. El salón estaba decorado con globos y serpentinas, la música sonaba de fondo, y el aroma de la comida tradicional dominaba el ambiente. Javier intercambió sonrisas con los familiares, pero su mente estaba lejos de cada broma y cada risa. Mientras su padre abría los regalos, su mirada se desvió hacia Clara. Sabía que su hermana había captado algo en su actitud. Un destello de comprensión pasó entre ellos, y Javier sintió que eso lo conectaba más a su propósito. Finalmente, el brindis se llevó a cabo. Con una copa de vino en la mano, el padre de Javier pronunció palabras de amor y unidad, pero el eco de esos sentimientos resonó de forma ambigua en la mente de Javier. ¿Cuándo seremos realmente una familia unida? Se preguntaba mientras los ojos de todos se posaban sobre él después de que su padre hiciera una broma relacionada con su soltería, empujándolo a tomar la palabra. Reuniendo valor, Javier se levantó. El resto de la familia lo miraba, algunos con curiosidad y otros con un leve esbozo de preocupación. El corazón le latía con fuerza mientras intentaba conectar los cabos sueltos de sus pensamientos. Quiero compartir algo que he estado considerando, comenzó, notando la atención casi palpable en el aire, como si las palabras fluyeran de su interior de manera incontrolable. Les habló de su investigación sobre la agricultura sostenible. Describió sus planes para el huerto, enfatizando que no se trataba de renunciar a la tradición, sino de encontrar una nueva forma de cultivarla, de convertir un pasatiempo familiar en un proyecto enriquecedor. Los rostros de sus familiares se fueron transformando. Algunos mostraban incredulidad, otros, interés. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con doña Carmen, que fruncía el ceño y cruzaba los brazos, la incertidumbre volvió. «Es solo un huerto, ¿qué es lo que te da idea de que puede funcionar?», le cuestionó con un tono afilado. Las risas del inminente cumpleaños se desvanecieron, dejándolo en una atmósfera tensa. En ese momento, el peso de lo que había dicho impactó profundamente. La respuesta de Javier quedó en el aire incierto. No solo se trataba de un proyecto agrícola, era una declaración de su deseo de reinventarse y de unir a su familia. «Estoy dispuesto a arriesgarme, pero necesito que me escuchen, que confíen en mí», exigió con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. La reacción de su familia fue un espectro de emociones, desde la sorpresa de algunos, pasando por la risa nerviosa de otros, hasta la desaprobación fría de doña Carmen. Un silencio profundo se instaló, y eso fue suficiente para que Javier se sintiera empoderado. Había tomado una decisión y la había comunicado, y ya nada podría revertirla. Pero la tensión no se disipó. Javier observó que Clara, quien había estado callada, parecía estar procesando todo de manera visceral. Sus ojos lo atravesaban, como si buscaran la respuesta al dilema nuevo que había surgido en la conversación. Todo estaba en juego. Él había abierto una puerta y preguntaba si su familia decidiría atravesarla con él o cerrarla de un portazo. El futuro de su sueño dependía de cómo se desplegaría este nuevo nivel de diálogo familiar. ¿Convertirían sus críticas en oportunidades de mejora, o estaban destinados a permanecer atrapados en sus viejas creencias? Antes de que pudiera preguntarse qué hacer a continuación, el sonido de su celular vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Clara: «Esto es un gran paso, pero la familia no responde a los sueños. ¿Estás listo para los sacrificios que vienen con ello?». La tensión se intensificó. La incertidumbre se aferró a su pecho mientras se preparaba para enfrentarse no solo a su familia, sino a sí mismo. Javier se despertó esa mañana sintiendo una renovada claridad. Después de la tensa reunión familiar donde había presentado sus ideas sobre el huerto, reflexionó sobre lo que había hecho.
Se dio cuenta de que no solo había compartido un proyecto, sino que había trazado una línea en la arena, marcando su decisión de forjar su propio camino. La presión de las expectativas familiares todavía pesaba sobre sus hombros, pero había comenzado a deshacerse de las cadenas invisibles que lo mantenían atrapado en un rol que ya no le servía. Decidió que no esperaba más. Era tiempo de actuar. Llamó a sus hermanos y a su esposa, Isabel, para discutir cómo podrían unir esfuerzos. La idea del huerto no era solo suya, era una invitación a la colaboración, un proyecto familiar que podría revitalizar la conexión que habían perdido entre las generaciones. Vio sus rostros iluminándose al hablar de la posibilidad de traer vida y energía a la finca. Durante días, Javier se sumergió en la preparación del terreno. Organizó una reunión familiar en la que todos pudieran ver lo que había planeado, con un plan claro y estudios de viabilidad bien definidos. Investiga sobre cultivos que podrían implementarse y cómo la tecnología podría optimizar el rendimiento. Con cada dato que recopilaba, su confianza crecía. La propuesta no era una locura, tenía sustento y fundamento. En la reunión familiar, el ambiente era diferente. Las miradas no eran las de crítica que había enfrentado antes, sino de curiosidad. Javier, decidido a convertirse en un líder en lugar de un súbdito de la tradición, utilizó gráficos y muestras de productos que quería sembrar. Habló con pasión acerca de cómo el huerto podría no solo alimentar a la familia, sino también atraer una nueva audiencia al integrar turismo agrícola y sostenibilidad. Doña Carmen no pudo contener su sorpresa. Aunque aún había escepticismo en su mirada, hubo un matiz de admiración por la determinación de su yerno. A medida que la presentación avanzaba, comenzaron a notarse murmullos de inclinación hacia sus ideas. Javier no solo exponía su visión, sino que también hacía un llamado a la unión familiar. Cada miembro podría ocupar un rol en este nuevo destino. Luego, dio un paso más. En lugar de solicitar aprobación, pidió apoyo. No estoy aquí para desafiar nuestra historia, dijo con firmeza. Quiero construir sobre ella. Ustedes son esenciales en este proceso. Juntos podemos crear algo que honre nuestro pasado y garantice un futuro mejor. Ese día, Javier no solo cosechó la validación de su proyecto, sino que también sembró las semillas de un nuevo legado familiar. Doña Carmen se levantó, y con un gesto que 11 millones de palabras podría haber expresado, levantó la copa para brindar por la unión y la innovación. La familia se unió a su brindis, y por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió un profundo sentido de pertenencia y satisfacción. Las semanas pasan, y el proyecto del huerto se vuelve una realidad palpable. Los primeros brotes emergen del suelo, como un símbolo de la transformación familiar. El trabajo en el huerto unió a todos, desde abuelos hasta niños, y en medio de risas y aprendizaje, la familia comenzó a tejer un nuevo tipo de historia, una que reflejaba el valor de la colaboración y el respeto por la tierra. Javier probó la dulce recompensa de ver cómo su iniciativa prosperaba, no solo en términos de cultivos, sino en la cohesión familiar. Al mirar el huerto en crecimiento, Javier se sintió en paz. Había aprendido que el crecimiento personal a menudo significa confrontar lo que uno teme. Con cada cultivo que sembraba, también sembraba confianza en sí mismo y en su familia. Este proceso no solo lo había llevado a un lugar de éxito profesional, sino a un hogar renovado donde los valores tradicionales podían coexistir con la innovación. La vida familiar nunca sería perfecta, pero ahora era consciente de su voz y su derecho a soñar. Había superado la presión de la tradición y se había posicionado como un agente de cambio, con el compromiso de preservar su legado mientras creaba uno nuevo. Este viaje había empezado con dudas y tensiones, pero había culminado en crecimiento y unidad. Javier se dio cuenta de que los sueños de uno pueden persistir y florecer cuando la familia se une en su búsqueda. Ahora, él tenía la confianza de que su voz era igual de importante en la narrativa familiar, y entendía que, aunque los caminos hacia el futuro son inciertos, son más fáciles de navegar cuando se camina junto a los que amamos. Su historia se convirtió en un mensaje poderoso para todos. Seguir nuestros sueños es un viaje que no puede hacerse solos. En la intersección de la tradición y la innovación, Javier había construido su camino, y en ese proceso, se había encontrado a sí mismo. ¿Tú también estás dispuesto a perseguir tus sueños? No esperes más, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, realmente hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal. No esperen ni un segundo más.